Bienvenida esta noche a todos los seguidores de Actores Productivos. Nosotros siempre con los protagonistas de la actividad agropecuaria nacional y con aquellos que nos pueden orientar de cómo hacer mejor las cosas. Imaginen ustedes que manipulan, eh, más que todo usamos nitratos en la producción agrícola, también pecuaria, piscícola, y hay unas modificaciones, unas consideraciones, porque son consideradas sustancias químicas controladas, y todos los que tengan que ver con la manipulación, almacenamiento y transporte de estas materias primas que utilizamos nosotros, principalmente usamos estos químicos para fertilizar nuestros campos. Y por eso Byron Andrade nos acompaña, porque él como eh, de la empresa Mini está muy relacionado con este aspecto que algunos como que, oye, ¿eso desde cuándo nos va a tocar registrarnos, hacer un curso? Si nos toca a los productores o a los proveedores o a las personas que importan. Bueno, no alarguemos tanto, Byron. Entonces, coméntanos primero el tema en sí, de qué se trata y sobre todo, qué deben de hacer las personas que, vuelvo y repito, tienen algo que ver con esto de la manipulación, transporte y almacenamiento de nitratos principalmente. Muy buenas noches, Byron. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los seguidores de Actores Productivos. Bien, el tema es el siguiente. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Departamento de Control de Armas, Ujú. emitió un acuerdo ministerial, que es el Acuerdo Ministerial 145, y que justamente este acuerdo ministerial hace un control sobre armas, explosivos y sustancias químicas controladas, ¿no? Entonces, este acuerdo ministerial fue emitido este año, si la memoria no me falla, fue emitido en abril, pero está vigente desde el 1 de julio. Ahora, este acuerdo ministerial lo que trata es de regular a todas las empresas nacionales o extranjeras que justamente usan, manipulan este tipo de sustancias. Y entonces ha emitido una serie de requisitos para que aquellos que almacenan, transportan, manipulan estas sustancias químicas controladas, eh, lo hagan suban estos requisitos en el 5AR. El 5AR es el Sistema Informático de Control de Armas. Entonces, me voy a permitir un momento compartir pantalla para explicarles justamente esta parte central, ¿no es cierto?, de este acuerdo ministerial. Entonces, el acuerdo ministerial fue emitido en el registro oficial número 301, ya entró en vigencia el 1 de julio de este año y detalla todos los requisitos para obtener y renovar las autorizaciones, permisos y demás servicios de aquellas empresas que tienen el tema de armas, el tema de explosivos, en el caso de la parte minera, y las sustancias químicas controladas para diferentes industrias. Y por otro lado, me habla sobre la importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios, y la clasificación de armas y sustancias químicas y biológicas controladas. ¿Cuál es el objetivo de este acuerdo ministerial? Principalmente controlar varias cosas. Por un lado, que estas sustancias químicas controladas no vayan a ser mal utilizadas como precursores en la fabricación de drogas. Y por otro lado, el tema de que algunas sustancias químicas controladas, como por ejemplo los nitratos, con los cuales se realiza la fertilización de los suelos, ¿no? Se vayan a convertir de una manera ilícita en la fabricación de explosivos, ¿ya? Entonces, básicamente este acuerdo ministerial hace
hace esta regulación. Antes que su composición contenga entre los productos nitratos, deben registrarse en el 5AR, ¿no? El 5AR es el Sistema Informático de Control de Armas del Comando Conjunto. Y esto aplica para productores. El acuerdo ministerial los denomina consumidores, los comercializadores, perdón, e importadores y exportadores. Ahora, en sus artículos principales, ¿no? El artículo 37 me habla de los requisitos para el consumidor de sustancias químicas controladas. Byron, Entonces, si me permites una sí, pregunta. Usamos nosotros nitratos hace mucho tiempo. ¿Por qué hasta ahora una norma que y los consideran como sustancias químicas controladas? sí, lo que pasa es que obviamente por el tema delictivo que está viviendo el país, el tema de violencia, muchos de los nitratos, o especialmente el nitrato de amonio, al ser mezclado con un porcentaje específico de 10, se convierte en una sustancia explosiva. Entonces, evidentemente, para evitar ese mal uso de estas sustancias para actividades delictivas, se ha comenzado a controlar. Es decir, ya existía control hace algunos años, solo que ahora es mucho más estricto porque, vuelvo y repito, tienen que registrarse en el 5AR. Para poder registrarse en el 5AR, tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Entonces, en el caso de todas las empresas que son consideradas consumidores de sustancias químicas controladas, es decir, que utilizan estos nitratos dentro de su proceso productivo, tienen que cumplir 8 requisitos. El primero, que deben tener una autorización del cuerpo de bomberos como consumidores de sustancias químicas controladas, ¿ya? El segundo es presentar un informe que justifique el consumo. Este informe debe ir de la mano con una proyección del consumo. ¿Cuántos kilos o cuántas toneladas al año más o menos es el consumo de estas sustancias químicas controladas? El tercero es un pago del impuesto predial y de la patente municipal del gas donde pertenezcan. En el caso de Quito, se tiene que hacer a través del UAE. El número 4, tener, para el caso de las camaroneras, autorización de la concesión camaronera vigente, ¿ya? El requisito número 5 es presentar el RUC, que obviamente en el RUC debe estar justificada la actividad económica, ¿no? Es decir, si nos damos cuenta, se van correlacionando varios de estos requisitos. El número 6 pide o solicita el certificado de antecedentes penales con una vigencia de 8 días. Es decir, antes de subir la información, tienen que sacar este certificado de antecedentes penales del representante legal de la empresa. El requisito número 7 es un pago del 37.5% de un salario básico unificado y en el caso de la actividad agrícola, es decir, este no es un requisito, en el caso de la actividad agrícola debidamente motivada y justificada, estará exenta del numeral 3, es decir, del pago del impuesto predial. Ya, eso es lo que indica el artículo número 37. El artículo número 49 habla sobre la autorización para poder almacenar las sustancias químicas controladas. Y entonces aquí los requisitos son un poco diferentes, ¿ya? El requisito número 1 es tener una póliza de seguros multirriesgo, ¿no? Recordemos que en el año 2020 hubo una detonación muy fuerte en el Líbano, en Beirut, ¿Ya? como resultado de un almacenamiento de nitratos. Entonces, esta póliza lo que trata de cubrir es justamente los riesgos que se puedan generar como resultado del almacenamiento de estas sustancias químicas controladas. El segundo requisito, la autorización del funcionamiento de la bodega emitida por el Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción. Y aquí es importante indicar que las características constructivas de las bodegas tienen que ser conocidas por el gestor del proceso o por el dueño de la bodega, ¿no? Es decir, no cualquier instalación puede funcionar como bodega. Deben cumplir ciertos requisitos de seguridad y de protección contra incendios, ¿no? Cuando estoy hablando de seguridad, me refiero a seguridad en el trabajo, seguridad industrial.
El requisito número 3, presentar el RUC de la actividad económica para que obviamente se justifique. El número 4, el pago del impuesto predial o patente municipal y en el caso de la jurisdicción de Quito, del UAE. El número 5, el certificado de capacitación para almacenamiento, para manipulación, almacenamiento y transporte de sustancias químicas controladas. Entonces, este requisito indica que todas las empresas que se dedican al almacenamiento de sustancias químicas controladas, su personal operacional, entiéndase los bodegueros, los que transportan y quienes aplican estas sustancias químicas controladas, deben ser capacitados por una institución de educación superior. ¿Ya? Entonces, el certificado solo lo pueden emitir las universidades certificadas, validadas por el CES, que es el Consejo de Educación Superior, y obviamente tiene digamos, una carga horaria y un contenido específico, ¿no? Orientado básicamente a la parte de seguridad y salud en el trabajo. El requisito número 6 habla sobre el informe de compatibilidad del uso del suelo actualizado, ¿no? Entonces, eso también tienen que acercarse al municipio. El número 7, el certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal, igual con una vigencia de 8 días. Y el requisito número 8, pues del pago del 37.5% de un salario básico unificado. ¿Ya? Entonces, estos son los dos artículos que aplicarían básicamente a las actividades productivas agrícolas. Y por acá tenemos otro artículo que es el artículo 111. ¿Para qué Mm, sustancias me aplico? gracias. Ujú. Entonces, en el artículo 111 me indica que las materias primas de sustancias o mezclas químicas susceptibles de utilizarse de forma indebida para la fabricación ilícita de explosivos son las siguientes: nitrato potásico, nitrato sódico, nitrato cálcico, nitrato amónico y cálcico nitrato amónico. La lista es más larga, ¿no? Pero básicamente yo coloqué aquí, digamos, un poco Los orientado más por utilizados. el tipo de nitratos que se utilizan como fertilizantes, ¿no? Hay otra lista que es considerada, que es una lista mucho más larga que esta, donde están las sustancias químicas controladas que podrían mal utilizarse, como armas químicas, como armas biológicas y también como precursores para la fabricación de drogas, ¿no? Entonces, básicamente, esto es digamos, el resumen de este acuerdo ministerial, ¿no es cierto? Y lo que le aplicaría al área agrícola. Ahora, qué otra situación hay que tomarla, digamos, con cierta premura, si cabe el término? Y Ujú. es que todas las empresas tienen hasta el 31 de diciembre para poder registrarse en el 5A. Es decir, los trámites del tema de subir el RUC, las patentes, el permiso del cuerpo de bomberos, etcétera, etcétera. Y el certificado de la capacitación de las personas que manipulan, almacenan o transportan las sustancias químicas controladas tienen que ser ejecutados con anticipación para poder subir toda esa información a la página del 5A. En esto no hay disculpa alguna. Es decir, a partir del 31 de diciembre, que no tenga estos requisitos, las fuerzas militares multan, cierran. ¿Cuáles son las penas? O... Bueno, si bien es cierto. Sí, bueno, el control de armas tiene una planificación para ejecutar Ujú. inspecciones a diferentes empresas, a diferentes áreas. Entonces, obviamente hay que entender que el volumen de agricultores, el volumen de empresas, sobrepasa obviamente la capacidad que pueda tener cualquier organismo de control. Sin embargo, ¿no? Si de acuerdo a la planificación de control de armas cae la inspección en la empresa X o y justamente no tienen este registro, pues literalmente les podrían suspender o cerrar digamos, su actividad productiva, porque es una obligatoriedad, ¿no? Recordemos que todo esto va a estar ligado también con el tema del SRI. Entonces, las alertas de que yo importé una cantidad de nitratos y yo como importador luego la comercializo con la empresa Y,
pues esa empresa Y, si es que va a almacenar los productos o si es que es un consumidor, debe estar registrado en el 5A. Entonces, todo se va a ir ligando para justamente llevar un control exhaustivo sobre el manejo de estas sustancias químicas controladas. ¿Las empresas están informadas? ¿Ha habido una socialización de todo esto o va a ser algo que los va a tomar por sorpresa? Bueno, sin duda, más de una empresa le va a tomar por sorpresa, ¿no? Ya. Obviamente, quien debería hacer esta difusión en un principio, pues debería ser Control de Armas. Ellos han hecho publicaciones en su página web, pero por otro lado, las entidades jurídicas, las asociaciones, ¿no? Ya han tomado, digamos, un adelanto. De hecho, a mí me han invitado justamente para dar el curso de capacitación Mm, en algunas asociaciones, ¿no? Por otro lado, justamente el lunes 30 de octubre, yo hice un webinar mm, informativo sobre estos requisitos y pues obviamente hubieron varias empresas que se registraron, pero en el webinar estuvieron 85 empresas, o mejor dicho, 85 personas, donde se les dio, obviamente en una explicación un poco más amplia de alrededor de hora y media, justamente cuáles son los requisitos y cómo se los tienen que sacar, ¿no? Entonces, pero claro, vale la pena que a través de los seguidores de actores productivos, claro. pues se haga esta difusión para que estén en alerta y sepan cuáles son los requisitos que les aplican. Y obviamente para el tema del curso, pues estoy a la orden, ¿no? Yo cuento con el aval de 2 universidades para poder dictar el curso y entonces pues van a poder cumplir con este requisito. Byron, de acuerdo a lo que has observado, ¿cuáles son las ambigüedades de esta norma? Porque noto, por ejemplo, cantidades de, bueno, tengo 5 sacos de nitrato de potásico, por ejemplo, y me toca sacar un certificado, estar capacitado. Sí, en realidad esos son algunos de los vacíos legales que existen. Por ejemplo, se habla de que este curso o uno de los requisitos, que es el Ujú. curso de capacitación, lo tienen que hacer las empresas que almacenan las sustancias químicas controladas, pero no me indica a partir de cuánto. De acuerdo a una conversación que yo tuve en control de armas, lo que me indicaron es que esto no le iban a aplicar a los pequeños agricultores. El problema es, pequeño agricultor, ¿cuál es el pequeño agricultor? ¿Cómo definen lo que es un pequeño agricultor? En el caso de las empresas que comercializan estos fertilizantes a bases de nitratos, ellos por su lado están interpretando que todas las personas o las empresas que les vayan a comprar el producto deberían estar registrados en el 5AR, ¿no? E inclusive algunos probablemente estén queriendo realizar el curso, pero ojo, en el artículo que indica sobre las empresas que consumen, no exige el certificado de capacitación. Y esa es una ambigüedad, porque si yo soy una empresa agrícola grande, que yo no importo, yo le compro a un comercializador, pero que de pronto yo tengo almacenados 20, 30 sacos, en ese momento soy consumidor, pero también estoy almacenando. Entonces eso, por ejemplo, no está muy claro. Y por otro lado, como este acuerdo ministerial se lo ha venido modificando año a año, porque yo la primera vez que lo conocí fue en el año 2021, luego en el 2022 hicieron una modificación y ahora finalmente en el 2023 también, eh, probablemente al momento de estipular los diferentes requisitos, hicieron una copia y pega de uno de los requisitos, pero que es aplicable para la parte minera. Entonces, en el enunciado del curso de capacitación, habla de almacenamiento, transporte, manipulación, almacenamiento y transporte de los responsables de los polvorines. ¿Y qué es un polvorín? El polvorín es un sitio donde se Almacena. almacenan explosivos. Entonces, ahí como que un poco se pueden marear las personas pues que están en el negocio de la agricultura, porque va a decir, a mí no me compete. Entonces, el control de armas reconoce que ese fue un error pues de copiar y pegar, pero que obviamente ellos hacen la aclaración de que sí les aplica pues obviamente para quienes almacenan. Polvorín, ya lo has mencionado. ¿Se puede convertir un polvorín, almacenar qué cantidades de nitratos y por qué?
Porque yo creo que el A espíritu de ver, estas normas es evitar esas tragedias, ¿no? por supuesto, por supuesto. Hay que hacer una aclaración. El nitrato, especialmente el nitrato de amonio, no es una sustancia explosiva, Ya. es una sustancia oxidante. Pero si yo tengo un incendio que llega al sitio de almacenamiento y la temperatura sobrepasa los 200 grados centígrados, se va a generar una detonación, tal como fue el caso de lo que ocurrió en Beirut, ¿no? Entonces, el volumen de almacenamiento que tenían en esa bodega no era de explosivo, era de nitrato de amonio que produjo la detonación. Ahora, hay que entender también otra cosa. Hay ciertas sustancias químicas que no se pueden mezclar y probablemente en el área agrícola puedan ocurrir ciertas cosas por desconocimiento, como por ejemplo que yo tenga en una bodega, en un cuarto, almacenado sacos de nitrato y en esa misma bodega, pero en otro, digamos, un poquito alejado, puedo tener, por ejemplo, bidones de combustible, de diésel. Y entonces esta mezcla ya puede generar literalmente una bomba, ¿no? Entonces, hay que, justamente en el curso se explican cuáles son las características constructivas, cuáles son las sustancias químicas compatibles para almacenamiento, cuáles son las sustancias químicas compatibles para el transporte y sobre todo cuáles son los riesgos en la manipulación de las sustancias químicas, ¿no? Porque estas sustancias químicas pueden ingresar al organismo a través de cuatro vías: por la vía respiratoria, por la vía dérmica, es decir, por contacto con la piel, en la manipulación, por vía digestiva, es decir, cuando accidentalmente pueden ingerir una sustancia, o por la vía parenteral, que es a través de una herida o de una inyección y que ingresa al cuerpo humano. Entonces, todas estas sustancias químicas, de una de otra manera, por esa exposición, por esa manipulación, podrían llegar inclusive a generar algún tipo de enfermedad ocupacional. Entonces, en el curso justamente se dan las directrices de las medidas preventivas para evitar no solo accidentes, porque obviamente estas sustancias químicas podrían generar incendios y explosiones, ¿no? Pero también podrían, a lo largo del tiempo, por una exposición, digamos, continuada, generar algún tipo de enfermedad ocupacional si es que el trabajador no está protegido o si es que la zona de almacenamiento no cumple con los requisitos de seguridad, como por ejemplo ventilación. Ay, ay, ay. Y de lo que tú has observado de seguridad industrial, ¿sí están esos parámetros establecidos? ¿Hablar de nitratos o es algo tan nuevo que puede suceder Bueno, en cualquier momento? Un accidente. hay una cosa, ¿no? Los acuerdos ministeriales, los requisitos, los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo siempre son mejorables, ¿no? Hay algo interesante en este acuerdo ministerial que, por ejemplo, están estipuladas las normas de seguridad, por ejemplo, para el almacenamiento de fuegos pirotécnicos, ¿ya? Pero no están descritas, por ejemplo, para el tema de explosivos y no están determinadas para las sustancias químicas controladas. Ahora, hay una norma INEN, la 2266, que habla sobre el almacenamiento, manipulación y transporte de sustancias químicas peligrosas, donde existen algunos parámetros para la construcción de las bodegas y para los vehículos de transporte de estas sustancias. Entonces, lo que hemos hecho es correlacionar justamente esos requisitos que ya han sido establecidos en otra normativa y pues aplicarlo para el tema del almacenamiento y transporte y manipulación de los nitratos o de los fertilizantes. Sobre el curso, y ya para concluir, las personas, ¿cómo se pueden comunicar contigo? ¿Cuál sería el nexo inmediato para, porque es algo que tarde o temprano y hasta el 31 hay plazo, ¿no? Así es, hasta el 31 de diciembre es el plazo para poder registrarse. El curso, yo lo dicto, es decir, para poder entrar en contacto conmigo, mi nombre, nuevamente Byron Andrade, mi número celular es el 0984 60 60 30, ¿no? Y mi correo electrónico es byron.andrade.mct-medio ecuador.com. Entonces me pueden contactar
Ahí establecemos cuál es el número de personas. Se lo puede hacer presencial, se lo puede hacer online. Ok. Siempre voy a preferir hacerlo de manera presencial, ¿no? Porque hay varias dinámicas y varios talleres para perennizar, si cabe el término, el aprendizaje de las personas que asisten al curso, ¿no? Porque justamente en estos talleres se determinan la forma como ellos van a tener que manipular, almacenar y transportar las sustancias químicas controladas. Entonces, es un curso bastante interesante, bastante dinámico, no es aburrido, ¿no? Y entonces, pues, les hago la cordial invitación para que no solo que vayan a cumplir con este requisito, sino pues para que aprendan justamente las normas de seguridad para la manipulación de estas sustancias químicas controladas. Dos preguntas. Para registrarse, ¿tiene una validez de cuánto tiempo y si es necesario o es un requisito indispensable tomar esta capacitación? Ya. La vigencia de los permisos es de 2 años, Ya. es de 2 años. Es decir, registrados y que Control de Armas verifica que toda la documentación está ok, tiene una vigencia de 2 años, ¿ya? Ahora, el tema del curso de capacitación aplica para quienes almacenan. Vuelvo y repito, ahí está un poquito ambiguo porque yo puedo ser consumidor, pero puedo tener una bodega donde almaceno grandes cantidades. Entonces, deberían hacerlo también este curso para no prestarse a interpretaciones, ¿ya? Entonces, es mejor que lo hagan, ¿no? Es mejor que lo hagan en ese caso. Bueno, entonces muy buenas noches y gracias por estas orientaciones muy válidas a estar preparados y principalmente para quienes manejan nitratos, ya la lista que tú nos diste, eh, son tomadas en cuenta como sustancias químicas controladas, ¿no? Ese es el término. Sí, de todas maneras, estimado Juan Carlos, yo te ¿Mm? voy a compartir el acuerdo ministerial para que Vale, a través tuyo también se pueda difundir y justamente le presten atención a aquellos artículos que mencioné, obviamente tratando de revisar todo lo que les pueda aplicar, ¿no? Hay dos artículos donde están claramente especificados el resto de sustancias químicas controladas, entonces es importante saber cuáles son, porque, ojo, no es solo para el área agrícola, es para el área minera, es para el área farmacéutica, por ejemplo, también. acuícola. Entonces, en ese listado, pues ya les va a quedar claro qué les puede aplicar. Entonces, con gusto te lo comparto, mi estimado Juan Carlos.